Buenas tardes, gracias por estar acá, creo que me están esperando hace un rato, perdón. Bueno, la idea es un poco hablar, le puse el título de discrasia de células plasmáticas, porque vamos a hablar de patologías que dependen de la alteración de la célula plasmática, que es la célula que normalmente fabrica nuestros anticuerpos o inmunoglobulinas, que son sinónimos, y que están en la médula ósea. Acá, para recordar, tenemos un anticuerpo con su cadena pesada, que se acuerdan que ahí por la cadena pesada los anticuerpos pueden ser IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Las cadenas livianas y dentro, que por un método relativamente nuevo podemos exponer y dosar en sangre las cadenas livianas libres. O sea, no es lo mismo cuando vemos en un laboratorio cadena liviana, kappa y lambda, que cadena liviana libre, kappa y lambda. Bueno, toda esta historia va a empezar con una banda monoclonal, a la cual le voy a tener que poner nombre y apellido y después eventualmente relevancia o no. Esto es un proteinograma normal. La proteína principal de la sangre es la albúmina, después están las alfa y beta globulinas, a donde ven corren diferentes proteínas que conocemos, entonces puede ser que alguna puede ser que un proteinograma me informe que, por ejemplo, una probable deficiencia de alfa-1 antitripsina, porque la onda en la que está la alfa-1 antitripsina está baja. Bueno, eso depende de quién sea el que mire el proteinograma, pero nosotros nos vamos a centrar en las gamma globulinas. Y fíjense que el pico normal de las gamma globulinas es considerablemente menor que el de la albúmina. Las gamma globulinas normales, depende del método, están por encima de 0,8 o 0,06 y tienen una onda abierta, ¿sí? Todos nuestros anticuerpos son diferentes. Yo tengo anticuerpos para el COVID, para la gripe, para el neumococo, no corren todos iguales. Entonces, lo que vieron recién era una electroforesis capilar, lo que ven ahora es un gel de agarosa, un proteinograma en gel de agarosa, un método más viejo y más ojo dependiente para mirar a las inmunoglobulinas. Pero me pareció gráfico ver cómo este es un suero normal, la albúmina, las diferentes ondas que veían en el proteinograma y la banda ancha de las gamma globulinas. Este es un suero que no tiene gamma globulinas, que tiene hipo a gamma globulinemia. Este es un suero que tiene muchas gamma globulinas, pero son todas de diferente intensidad de violeta. Y este es un suero con una banda monoclonal. Dependiendo de los laboratorios de proteínas, no siempre les van a informar las cosas de la misma manera y ustedes tienen derecho por ahí a reclamar algunas cosas. Hoy casi todos los laboratorios tienen electroforesis capilar, tienen las ondas que vieron al principio. Entonces, todos los laboratorios deberían informarnos cuál es el valor de ese pico o componente monoclonal. No siempre ocurre, está ocurriendo cada vez con más frecuencia. Y acá, viendo el método más nuevo, porque hay muchos más, esta es la electroforesis normal. Acá ven un paciente que tiene una banda o pico monoclonal, que está en verde claro, que corre en la electroforesis a la altura de las inmunoglobulinas, es una banda en la zona gamma. Fíjense que si este paciente tiene albúmina normal, este pico por lo menos mide 3 y pico o 4, porque supera la altura de la albúmina. Y acá vemos también un pico monoclonal, que es el que está acá, pero en lugar de correr a donde están normalmente las inmunoglobulinas, corre a nivel de las beta 2. Y acá ven que no fabrica este paciente casi gamma globulinas normales. Otra cosa importante es que las cadenas livianas del anticuerpo se pueden perder por orina. Y esa excreción es una excreción intermitente. Entonces, si yo quiero averiguar si un paciente tiene también componente monoclonal en orina, la llamada proteinuria de Bence-Jones, necesito recolectar una orina de 24 horas y que el laboratorio la concentre un montón de veces para aumentar la posibilidad de detectarla. Y de esta forma yo sigo o monitoreo a los pacientes con mieloma o gamapatía de cadenas livianas, que no tienen componente monoclonal en sangre o que solo tienen cadenas livianas libres en sangre y que sí tienen en orina.
Pero además de hacer un proteinograma, eso además de importante para buscar gamma globulinas, o sea, cadenas livianas, también busca albúmina. Y si yo tengo una proteinuria importante en la cual el paciente pierde albúmina, una causa puede ser una enfermedad que hoy no vamos a ver, que es la amiloidosis. Entonces, a la orina le tenemos que pedir 3 cosas: valor de proteínas totales en 24 horas, proteinuria, proteinograma en orina, para ver si es albúmina, gamma o qué, porque cambia, y una inmunificación para ponerle, por ejemplo, saber si es una lambda o una kappa. Bueno, esto es un poco la génesis de las discrasias. Discrasias, para nuclearlos, porque en realidad es un continuo. Las células plasmáticas normales, se sabe por estudios de la Mayo Clinic hace muchos años que todos los pacientes que tienen un mieloma en algún momento han pasado por una gamapatía monoclonal, lo sepamos o no lo sepamos. La célula plasmática normal en algún momento adquiere una alteración citogenética primaria, que son translocaciones que fíjense que todas incluyen al cromosoma 14, que es donde está el gen de la cadena pesada de la inmunoglobulina. Esas células anormales empiezan a aumentar el número y adquieren anomalías genéticas secundarias, que son de lesiones o amplificaciones en general. Y si crecen en número, constituyen el tumor de las células plasmáticas, que es el mieloma. Con la evolución, no lo vamos a ver hoy, pero las células pueden seguir adquiriendo anomalías y los mielomas, que la gran mayoría de los pacientes van a fallecer de mieloma, terminan con células que son muy aberrantes, muy respecto a la parte genética, muy malas. Lo que se considera, esto no les puse la foto para no marear, pero se considera que el mieloma es una enfermedad que tiene muchos clones y que con cada línea de tratamiento vamos matando, digamos, eliminando el clon que es más fácil de eliminar con esa línea de tratamiento, y me quedan para el final células que inicialmente eran muy pocas, pero que se van seleccionando con el tiempo y que son las más agresivas y las más difíciles de eliminar. Pero no todos los pacientes que tienen una célula plasmática anormal van a desarrollar un mieloma. En la línea de abajo ven lo que pasa con la gamapatía monoclonal de significado incierto. Esto lo hicieron hace muchos años y lo repitieron hace 15 o 20. Y si uno toma el global de gamapatías monoclonales, tengo 100 pacientes con gamapatía monoclonal, uno por año va a desarrollar un mieloma. Entonces, 20 años, más o menos 20%. Si yo tengo un mieloma indolente, que ahora vamos a ver lo que es, el paciente en los primeros 5 años tiene más chance de desarrollar un mieloma, 10% por año. En los segundos 5 años, o sea, del año 5 al año 10 en que yo hice el diagnóstico, ese riesgo baja a menos de la mitad, tiene un 3% de posibilidades. Y si un paciente que conocí con un mieloma indolente para los 10 años no se transformó, pasa a comportarse como una gamapatía monoclonal de significado incierto. Tiene ese nombre largo, por eso muchos le decimos MGAS, que es la sigla en inglés, porque la sigla en español es más difícil de hacer palabra, digamos. Entonces, esto lo saben todos, cuáles son los síntomas clásicos del mieloma múltiple. El mieloma, las células plasmáticas tumorales se expanden en la médula ósea, entonces generan anemia, y anemia es el síntoma más común. También se agrupan y originan lesiones líticas, y las lesiones líticas, las lesiones óseas, son las más frecuentes. Esta diapo quedó sin ocultar porque dice osteoporosis. La osteoporosis no es más un marcador de mieloma múltiple. Si ustedes les envían a la consulta a un paciente que tiene osteoporosis y una gamapatía monoclonal, la osteoporosis per se no es criterio de decir este señor tiene un mieloma o este señor tiene que tratarse porque tiene osteoporosis. Ya que lo sacamos a colación acá, misma cosa para ciertas polineuropatías, que lo vamos a hablar un poco más adelante, y lo mismo para las infecciones a repetición. Si bien es muy común que los mielomas, al tener los anticuerpos normales bajos en gran parte de las veces, tengan infecciones a repetición, el hecho
solamente de tener infecciones a repetición no hace que yo tenga que tratar un mieloma, aunque en general los criterios los vamos a encontrar por otro lado. Entonces, los criterios que pasamos recién, los criterios CRAB, la hipercalcemia se da pura y exclusivamente en aquellos pacientes que tienen lesiones óseas y es expresión del turnover del calcio hacia la sangre, porque las lesiones del mieloma son líticas, no son blásticas. Hasta octubre del 2014, entonces considerábamos a los criterios CRAB como criterios para definir que un paciente tenía mieloma sintomático. Pero ¿qué pasa? Esa definición quedaba vieja porque era de la época en la que teníamos muchos menos tratamientos. Entonces, si alguno no había que tratarlo, si yo tenía poco para darles, esperaba que el paciente se enfermara más y ahí usaba mi línea de tratamiento. Los nuevos eventos definidores de mieloma, que está la sigla acá abajo, o Slim CRAB, o sea, es como decir, bueno, a este paciente le empezó a pasar un poquito de algo. Son aquellos marcadores que demostraron que los pacientes que los tenían iban a tener una manifestación clínica por el mieloma, o sea, iban a tener un criterio CRAB dentro del año a 2 años del diagnóstico del mieloma indolente. Entonces, esos mielomas indolentes que en algún momento se consideran de ultra alto riesgo pasaron a ser mieloma múltiple sintomático. Y esos fueron los pacientes con 60 o más % de células plasmáticas en la médula ósea, un radio de cadenas livianas libres involucradas, o sea, si mi mieloma es capa sobre lambda mayor a 100, y que en la resonancia haya por lo menos una lesión focal. Vamos a volver en un momento para atrás. Y entonces acá por ahí está repetido, pero está más gráfico. Yo tengo la gamapatía y el mieloma indolente, para definirlos, es una cuestión de cantidad de tumor, digamos, y de expresión del tumor, porque el componente monoclonal no es otra cosa que el marcador que yo sigo para deducir cuánta enfermedad tiene la médula ósea. Y el mieloma es lo mismo, pero con afectación de órgano. Entonces, una gamapatía monoclonal tiene menos de 10% de células plasmáticas y un mieloma, indolente o no, tiene 10 o más %. En la gamapatía monoclonal, por definición, el paciente tiene menos de 3 gramos por litro de componente monoclonal y en el mieloma indolente mayor o igual a 3. Pero en el mieloma sintomático yo tengo mielomas muy enfermos que tienen 0,3 de componente y no importa el número, sino importa lo que decimos acá, la lesión, la afectación de un órgano. Mirado de otra forma, y estas son las recomendaciones para el diagnóstico y el monitoreo de la Red Europea del Mieloma. Fíjense que acá lo pueden ver por ahí un poquito más gráfico. Las gamapatías tienen poco componente y no tienen infiltración importante de la médula ósea. Este 10% tiene que ser 10% de células plasmáticas clonales, porque la médula ósea también tiene células plasmáticas que son normales. Para esto es particular, se puede usar la inmunohistoquímica del patólogo, pero también es particularmente útil la citometría de flujo, que puede decir con el fenotipo de la célula si esa célula es clonal o es normal. Si el paciente ya tiene más componente o se infiltra hasta de un 10% para arriba la médula ósea, tiene un indolente, y acá aparecen los que no son síntomas per se, pero que son los que dijimos, eventos marcadores de mieloma, y por último, los síntomas. Y con respecto a los números que están escritos como números, yo tengo que tener cuidado en ver eso. Si yo tengo un paciente que toda la vida es mi paciente y siempre tuvo 14,5 de hemoglobina, tiene una gamapatía monoclonal que va en ascenso y viene hoy con 13, está bien, el señor lo tengo que mandar a estudiar, porque este paciente tiene 1,5 puntos menos de hemoglobina que lo habitual. Entonces es probable que su infiltración de médula no sea la misma que cuando tenía la gamapatía y tenía 14,5 de hemoglobina. Por entonces nos vamos a meter más en lo que es la gamapatía monoclonal de significado incierto. Y dijimos que se transforman 1% por año, el global, la población entera, en un mieloma.
Pero no todas las gamapatías son iguales, y conocemos gamapatías de hace 30 años que no les ha pasado nada, y conocemos gamapatías que de pocos años que ya se han transformado. Entonces, esto es una observación de la Clínica Mayo, en la cual miraron 3 factores que ellos identificaron como buenos. O sea, si yo tengo una gamapatía que tiene un componente menos de 1,5, por eso van a encontrar que algunas personas punzan en las gamapatías cuando tienen más de 1,5. Si esa gamapatía es subtipo IgG, porque eso es otra cosa, ¿no? En el diagnóstico yo voy a hacer la inmunofijación para identificar, para ponerle nombre a la gamaglobulina involucrada la primera vez, después el paciente siempre va a tener la misma. Si es una IgG y si el radio kappa lambda le da kappa lambda libre, por eso FLC de Free Light Chain, le da normal, entonces mi paciente, si no tiene ninguno, o sea, si tiene todas las cosas buenas, fíjense que pueden pasar 30 años y poquitos pacientes se transforman en un mieloma. En cambio, el que yo conozco con un componente monoclonal más de 1,5, que es, por ejemplo, una IgA, y que tiene un radio de cadenas livianas libres de mayor a 8, por ejemplo, 12, ese paciente a los 15 años, más de la mitad, ya va a haberse transformado en un mieloma múltiple. Eso no me importa tanto para decirle preocupar o despreocupar al paciente, por ahí para despreocuparlo sí, pero sí me sirve para saber cada cuánto lo voy a citar, cada cuánto lo voy a seguir y cuán exhaustiva voy a hacer en repetir las cadenas livianas libres, que son caras, en hacer un diagnóstico por imágenes, que no siempre se necesita, y en hacer una biopsia de médula, que lo mismo. Bueno, entonces acá, esta es la gente de Mayo. Si quieren aprender de esto, pueden seguir al doctor Rajkumar en Twitter y van a estar al día con todo lo viejo y lo último del mieloma. Él es un discípulo de Dury y de... bueno, ya me va a salir. Ellos viven, Salmon no, pero Dury sí. Bueno, entonces hay un distingo importante. O sea, casi todos los mielomas van a ser IgG o IgA. Mielomas IG kappa o lambda, es distinto. Mucho más frecuente kappa que lambda. Mielomas IgM literalmente existen poquitísimos, ¿sí? La otra vez mirábamos con quien hace las proteínas, creo que encontramos fácil 3. O sea, no debe haber alguno más perdido, pero... Entonces, normalmente una gamapatía IgM se sigue con la observación de que quizá desarrolle una macroglobulinemia de Waldenström, que en realidad es más que una discrepancia de células plasmáticas, la célula enferma es un poco anterior, es un linfoplasmocito, entonces es de la familia de los linfomas. Entonces, hay recomendaciones de diferentes grupos, pero yo participo del International Myeloma Working Group, que es un grupo, la verdad, muy agradable para trabajar y que tiene mucho trabajo publicado que sirve para la aplicación práctica, y tenemos guías de casi todo, y las guías se actualizan o no, depende de la necesidad. Entonces, esto es un poco viejo, pero no ha cambiado tanto, que uno dice que si uno tiene una gamapatía monoclonal IgG, que es bajito el pico, lo miro a ver que no se modifique con el tiempo, por ahí el primer año a los 6 meses, y después no lo cargo al paciente con que todos los años tiene que ir cada 6 meses a mirarse la banda monoclonal. Le digo que se controle, por ejemplo, cada 2 años. Todo el resto de las gamapatías se controlan cada 6 meses, y si durante muchos años estuvieron estables y el pico es bajo, uno los puede pasar anualmente. No está muy claro si aquellos pacientes que tienen una esperanza de vida menos de 5 años tiene sentido ponerles el trabajo también y el estrés también de controlarse la gamapatía. Y lo recomendado es medir un hemograma, medir la función renal y medir, cuantificar el componente monoclonal. Y una cosa que no nos tenemos que olvidar es, aunque tengamos un componente M que es sérico, que normalmente lo vamos a encontrar al de suero, al de sangre, el de orina lo encontramos más de casualidad, hay que mirar la orina, porque las cadenas livianas libres que se escapan por la orina pueden ser nefrotóxicas de varias maneras. O son inestables, forman fibrillas y generan amiloidosis AL,
o se depositan en la membrana basal y son la enfermedad por depósito de cadenas ligeras, o tapan los túbulos distales del riñón de pipa tapada del mieloma, que es una urgencia, porque si yo no trato a ese paciente a la brevedad, por más que el mieloma responda, el paciente va a quedar con insuficiencia renal. Afortunadamente, cada vez vemos menos pacientes con insuficiencia renal terminal. Es verdad que yo trabajo en el medio privado y esto claramente depende de lo rápido que lleguen los pacientes al diagnóstico y de lo rápido y efectivo que se traten también. Porque más o menos, según las series, un 10% de los pacientes van a quedar en hemodiálisis crónica. Bueno, vamos a pasar al otro grupito de células, que son aquellas que constituyen lo que llamamos el mieloma smoldering. No me gusta usar todas las siglas en inglés, pero la de smoldering me parece que es más gráfica. Smoldering como la brasa que se está cocinando. No sabemos si va a estallar, que se está encendiendo. Si va a estallar, se va a quedar ahí en un fueguito que se va a apagar. También le podemos decir mieloma indolente o asintomático porque no ha adquirido los síntomas del mieloma sintomático, valga la redundancia. Montones de series de pacientes identificaron diferentes factores de riesgo para que un mieloma indolente se transforme en un mieloma sintomático. Tener un componente más de 3, es verdad, es criterio diagnóstico, pero hay mielomas indolentes que son indolentes por tener 10-12% de células en la médula, pero tienen un componente de 1. Bueno, esos mielomas son mejores que los que tienen 10-12% y un componente de 3. Tener proteinurias de Bence-Jones significativa. Tener un patrón evolutivo. Yo por ahí conozco un paciente que tiene 1,8 de componente, pero es un indolente que lo punzo porque tiene 1,8, tiene un indolente, pero pasan los años y el señor sigue con el mismo valor. Al revés, conozco uno que lo conocí con 1 de componente, lo voy controlando, 1, 1,3, 1,7, 2,1, lo punzo y tiene un indolente. El indolente con patrón evolutivo quiere decir que está evolucionando, que está progresando. Este paciente tiene más chance de convertirse en un mieloma sintomático. La otra cosa es lo que nosotros llamamos inmunoparesia o inmunoparesis, que es que, por ejemplo, yo tengo un mieloma IgG, que es que la IgA o la IgM, o sea, las inmunoglobulinas que no son las tumorales, descienden. O sea, él tiene las células plasmáticas con un porcentaje muy alto, ese paciente, de células plasmáticas anormales en la relación. No le quedan células plasmáticas que funcionen bien, y eso no está bueno. Eso es un indicio de que ese paciente tiene más probabilidad de transformarse en un mieloma que otro. Después que la médula esté más infiltrada, porque obviamente más carga tumoral, más enfermedad. El porcentaje de las células plasmáticas que son clonales. Yo tengo más del 95, tengo, por ejemplo, no sé, no importa, 7% de células plasmáticas en la médula ósea. Yo digo, eso no es un mieloma, está bien, pero la citometrista me pone mieloma múltiple. ¿Y por qué mieloma múltiple si tiene 7% por anatomía patológica? La citometría no sirve para contar porcentaje, porque va diluida y no sirve para eso. Y porque todas sus células son malas, entonces capaz que otro tiene 12, pero 70% son malas y el resto no. Este paciente tiene patrón de NAS. El paciente que tiene la casi totalidad de sus células plasmáticas clonales, tumorales, ese paciente es casi ya un mieloma y tiene más probabilidad de transformarse en un mieloma sintomático. Hay que considerar también que la médula ósea tiene un compromiso parcheado, o sea, yo puedo hacerle 3 punciones en el mismo tiempo y las 3 no darme exactamente el mismo conteo, salvo cuando tienen infiltración muy alta, que en general una me da 80, otra me da 90, pero es alta. Y después las anomalías citogenéticas, que son anomalías que hoy en día no buscamos por el citogenético, sino por el FISH, ahora las vamos a ver. Bueno, entonces hay score para ver qué mieloma indolente, y esto es importante porque es parte de lo que está en el tapete hoy en día, porque así como en el 2014 se agregaron los criterios CRAB, es decir, los criterios nuevos eventos definidores de mieloma para empezar a tratar a los pacientes, se está buscando qué pacientes tienen ahora 50% de chances de transformarse en un mieloma múltiple para incorporarlos a la categoría mieloma múltiple que necesita tratamiento. Entonces esto es lo que diseñaron los españoles. Los españoles son muy activos
tienen un grupo muy bueno y muy activo en mieloma y les hacen mucha competencia, pero se llevan muy bien con los americanos. Los europeos se parecen mucho más a lo que podemos hacer nosotros y por ahí a la prolijidad o al método que tenemos, con el que solemos trabajar y evaluar. Los de América del Norte tienen mucha más disponibilidad de recursos y entonces son un poco más desprolijos porque cada uno usa todos los recursos que quiere. O en general, no para todos es así. Entonces, los españoles se fijan y separan a los pacientes por si tienen o no inmunoparesis y si tienen más o menos que el 95% de las células plasmáticas aberrantes en la citometría. Entonces, esta es la posibilidad de progresar. El que no tiene inmunoparesis y que tiene un patrón como de gamapatía monoclonal en la citometría, fíjense, pasan 10 años y menos del 5%, menos del 10% se transformaron a mieloma. Los que tienen uno de los dos criterios, la mediana a transformarse en un mieloma son 73 meses. Pero los que tienen los dos, en 2 años la gran mayoría ya son mieloma. La clínica Mayo también tenía un score similar, pero midiendo algo que en ese momento, fíjense que son muchos años, en ese momento no era disponible para todos, que era el radio de cadenas livianas libres, la relación, porque el paciente tiene que tener, independientemente que tenga una cadena enferma, si la otra cadena libre acompaña, implica que la producción de anticuerpos no está tan mal. Entonces, un radio de cadenas libres normal es mucho mejor que un radio de cadenas libres anormal, y cuanto más anormal, más enferma están las células plasmáticas. Entonces, con el porcentaje de células plasmáticas, que fíjense para ellos era más o menos de 10, el radio de cadenas más de 8, el radio de cadena normal es kappa lambda. Yo puedo acordarme el menos de 0.125 si me informan el radio kappa lambda, o puedo hacer lambda kappa, o sea, cadena involucrada sobre cadena no involucrada. Y el componente del monoclonal más de 3. Bueno, estos dos scores machean, o sea, separan poblaciones parecidas. O sea, la sobrevida de los pacientes del score de la Mayo y del score español es parecida. Y en tiempos parecidos, ¿no? Porque claramente la sobrevida de los pacientes va aumentando enormemente a medida que pasa el tiempo. Entonces se juntaron todos, e incluso nos juntamos, porque hay pacientes acá de Argentina, 1996 pacientes de 75 centros en 23 países para analizar todos los factores de riesgo. Y del análisis de todos los factores de riesgo, 4, pero básicamente 3 que están disponibles para todos, son fáciles de tener a mano. Tener más de 20% de infiltración de la médula, tener más de 2 de componentes y tener un radio de cadenas involucradas sobre no involucrada mayor de 20. Es el score 20, 2, 20. No todos tenemos el FISH, por eso es que el 22-20 es el más raso, pero el más aplicable a la población general. Después, la gente de la Mayo o uno de ellos elaboró este score, que no sé si está todavía subido, pero con este score podemos ponerle más detalles que el 20-2-20. Involucra FISH en células seleccionadas plasmáticas de diferentes clases. Entonces, fíjense, bajo riesgo de transformarse en mieloma, ningún factor, del 20-2-20. Uno solo, la curva azul, grupo intermedio. 2 o 3, alta probabilidad, grupo verde. Pero si separo 0, 1, 2 y 3 factores, tengo 4 grupos. Entonces, está en la mira este grupo. Este grupo es el que próximamente va a ser incorporado a las guías que vimos en el principio, a decir, estos pacientes deben tratarse como un mieloma múltiple. Eso todavía no está. Y misma cosa si le agregan el riesgo citogenético. Entonces, los 20-2-20 con alto riesgo citogenético son los que decíamos van a integrar los nuevos pacientes a tratar. Hace bastantes años ya los españoles resolvieron que a sus pacientes de alto riesgo, o sea, inmunoparesis y
más del 95% de células plasmáticas clonales en médula, iban a incluirlos en un tratamiento a los cuales le daban un inmunomodulador, lenalidomida con Dexa. Bueno, fueron enormemente criticados, porque además para esa época la lenalidomida se asociaba, o todavía se asocia, a mielodisplasia y en ese momento también a segundos tumores. Hoy lo de los segundos tumores parece más una concordancia con la edad de los pacientes, pero la realidad de mielodisplasia y leucemia secundaria existe. Esto me quedó de una charla que ya va a cumplir 2 años, pero en el 2021 había 79 estudios registrados en Clinical Trial para tratar de responder si hay que tratar a nuestros pacientes, y lo peor es cómo. Porque yo digo, si todavía no son mieloma, puedo prevenir que tengan mieloma, pero ahí no los voy a estar curando. O puedo tratarlos, como vamos a ver en un ratito, que se trata los mielomas, y entonces capaz que los curo antes de tiempo. Una cosa importante del Quiredex, que es el que hizo que la lenalidomida sea uno de los 3 componentes del tratamiento de los mielomas indolentes de muy alto riesgo, es que a 10 años de haberse diseñado, los pacientes no solamente tuvieron menos mieloma, sino que además pudieron ser rescatados por una segunda línea y no les fue peor que a los que no habían recibido la lena, que era un miedo que se volvieran refractarios. Y lo tercero es que en sobrevida global el estudio beneficio en términos de sobrevida a los pacientes. Entonces, los americanos se animaron y diseñaron su propio estudio similar al Quiredex. El Quiredex tiene Dexa y el otro no. ¿Apagué yo? ¿O se me... Ah, está. Bueno, entonces, de 2014 a 2020, probablemente el año que viene tengamos la nueva clasificación y se está mutando todo a mirar alteraciones que tengan un target de tratamiento, alteraciones que realmente requieran tratamientos más agresivos versus alteraciones que no, porque los españoles tienen un estudio muy lindo en el cual cuando a los pacientes les hacíamos 4 ciclos de tratamiento con talidomida, les hacíamos el trasplante y no hacíamos nada más, 26% de sus pacientes están vivos a 10 años sin haber recaído. Entonces hay que identificar ese 25% de pacientes que necesita muy poquito tratamiento. Bueno, hoy por hoy, si tenemos que cernirnos a la recomendación, todavía sigue siendo observación cercana. Si hay ensayos clínicos, que hubo un par en el país, ahora están cerrados, incorporarlos a un ensayo clínico. Pero la realidad es que hoy en día ya estamos mirando a los pacientes, y lo que les decía hoy, si el paciente tiene un smoldering de ultra alto riesgo, siempre tenía 14 de hemoglobina y ya va por 13,1, ¿qué voy a esperar? ¿Que se ponga más anémico, que le aumente la infiltración de la médula, que sea más difícil ponerlo en remisión? Esos pacientes hoy en día se están empezando a tratar. Bueno, vamos a pasar entonces al mieloma. Y vamos a repasar un poco qué es lo que tiene que tener un paciente con mieloma de diagnóstico. Bueno, un hemograma. Saben que además de mirar la hemoglobina, muchos pacientes por infiltración tienen plaquetopenia. Muchos pacientes tienen células plasmáticas circulantes. El tema es que las células plasmáticas circulantes, el que mira el frotis las ve como células plasmáticas habitualmente solamente los pacientes con muchas y con leucemia de células plasmáticas. Si no, las otras se confunden medio con linfocitos. Pero si uno hace una citometría de flujo de sangre periférica, lo cual no es siempre necesario, uno encuentra que muchos pacientes con mieloma tienen células plasmáticas circulantes. Y dicho sea de paso, la definición de leucemia de células plasmáticas cambió en los últimos años y actualmente es un paciente que tiene más del 5% de células plasmáticas en el frotis de sangre periférica, no es más el que tiene más de 2.000. O sea que debemos tener bastante más leucemia de células plasmáticas hoy que antes. Bueno, lo que son criterios CRAB, el hepatograma, también, aunque no forma parte del criterio CRAB, porque el hígado a veces es parte del mieloma extramedular, la LDH, porque es un factor barato de riesgo. Hay pocos mielomas con LDH alta, pero los mielomas con LDH alta son malos. Es muy frecuente ver LDH alta en los pacientes con compromiso extramedular. Extramedular quiere decir que el mieloma crece como un tumor en un ganglio, en el hígado, en el vaso, en una masa perirenal, peripancreática. Esos mielomas son malos.
Distinto es el plasmocitoma que crece a partir de, por ejemplo, tiene una lesión ósea el paciente, se expande, crece, por ahí se mete en el canal medular, pero es un plasmocitoma óseo que creció hacia partes blandas. Ese mieloma no es tan malo, por ahí lo que pasó fue que nadie se dio cuenta y el paciente evolucionó. El mieloma que es malo es el que nace primariamente en forma extramedular. La beta-2 microglobulina y la albúmina, ahora las vamos a ver, forman parte de los scores pronósticos porque implican también carga tumoral. Todos los pacientes tienen que tener un proteinograma, un dosaje de inmunoglobulinas y por única vez una inmunofijación, bueno, por única vez al diagnóstico, para saber qué tipo de mieloma estoy enfrentando. Y bueno, lo que dijimos recién, el dosaje de inmunoglobulinas, lo de la orina, ya lo dijimos, proteinuria, proteinograma e inmunofijación. Y me quiero detener un poquito en las imágenes. Es bastante común recibir pacientes con mieloma que vienen con un centellograma. Bueno, el centellograma a veces sirve, porque me pueden decir, mira, tiene lesiones en los mismos lugares que vos me dijiste por el otro método, pero hay que pensar que el centellograma marca fundamentalmente lesiones óseas blásticas y que el mieloma tiene lesiones óseas líticas y que si ve lesiones son porque o hay reparación en la periferia o hay esclerosis o hay inflamación. Así que no le pedimos centellograma a los pacientes con mieloma o sospecha de mieloma, no le pedimos placas como hacíamos antes porque para que uno vea una lesión ósea en un paciente tiene que tener por lo menos 70% de pérdida de masa ósea en ese lugar y eso se produce muy adelante. Entonces, no, la verdad, a menos que me diga el señor, me duele mucho el hombro, le saco una placa de hombro y tiene una lesión lítica que, bueno, me sirve para saber que la tiene, todo el screening óseo por radiología no lo hacemos más. Entonces, la recomendación es hacerlo por tomografía corporal total de baja dosis o por PET. Cualquiera de los dos. En donde el que tenga más accesible y el que tenga más confianza con el que informa como para la detección de las lesiones. Para que en el PET una lesión sea significativa, la lesión tiene que asentar, o sea, no debe ser solo una hipercaptación, debe ser una hipercaptación que asienta sobre una lesión lítica. Es verdad que las hipercaptaciones les estamos dando bolilla, pero en el contexto de algo que va a venir más adelante. Si yo hice un screening en un paciente con un mieloma y lo voy a tratar, el screening de tomografía o de PET es negativo, me quedo ahí, no tiene lesiones óseas importantes. Ahora, si yo hice un screening óseo y el paciente tiene un mieloma indolente y yo todavía no lo voy a tratar y no tiene lesiones óseas líticas ni en el PET ni en la tomografía, tengo que hacerle una resonancia, ¿sí? Porque yo tengo que buscar lo que está antes de la lesión lítica, o sea, antes del agujero hay una lesión focal y la lesión focal la ve la resonancia. Quieren una resonancia con T1 y STIR, no necesitan gadoliño, sí necesitan gente entrenada a informar resonancias para mieloma, porque no me sirve que me informe 80 discopatías, picos del oro y demás, porque no, lo que yo quiero ver es otra cosa. Bueno, vamos pantallazo magia general del mieloma. No soy tan vieja y para cuando yo entré a la residencia de clínica, porque yo hice este curso allá por el, creo que en el 95, los pacientes con mieloma no tenían casi opción terapéutica, nadie los quería atender porque el nefrólogo no lo quería dializar, porque total si se va a morir, si no tenés nada para darle, casi todos eran pacientes de los que sabían tratar el dolor, porque tampoco mucha medicina del dolor no teníamos, y la verdad que era desesperanzador el tratamiento del mieloma. Pero incluso desde entonces, la historia natural del mieloma es esta. Uno tiene un mieloma, lo trata. Puede conseguir una respuesta mejor o peor, recae. Y casi siempre las nuevas recaídas tienen una respuesta cada vez un poco peor de calidad, o sea, menos profunda, y un poco peor de duración, o sea, duran menos. Entonces el paciente termina, en la mayoría de las veces, falleciendo de mieloma, en una recaída a la que le dé lo que le dé, salvo los corticoides y la ciclofosfamida un poco, nada le hace nada. La diferencia de esta foto, que ya es vieja, es que las recaídas actualmente se tratan con fármacos mucho más potentes y es más probable conseguir una respuesta más profunda y más duradera de lo que me pasaba hace algunos años. Entonces, claramente la sobrevida del mieloma se ha prolongado marcadamente.
Por lo mismo se ha encarecido también. Porque uno considera que el mieloma es esto, ¿no? Uno va derritiendo las capitas, pero a mí me va quedando el hielo debajo que se me puede transformar en un problema porque no sé la calidad de hielo que tengo acá y por eso yo quiero disolver lo que más pueda del iceberg. Y entonces acá está la clasificación ISS, que la que estamos usando ahora es la RISS. ISS es facilísimo, medir albúmina y beta-2 microglobulina. Albúmina normal, beta-2 globulina menos de 3,5, estadio 1. Albúmina menos de 3,5, o sea, baja. I o beta-2 micro entre 3,5 y 5,5, estadio 2. Pacientes con albúmina normal o baja, no importa, pero beta-2 micro más de 5,5, estadio 3. Entonces, esto permite separar a los pacientes por sobrevida. A ver si tengo... Bueno, me olvidé una diapo que tenía en donde ponía el ISS al lado del RISS. Porque además del RISS es el gold estándar hoy todavía, porque ahora hay otro en aprobación, en validación. El RISS combina al ISS con la LDH y con el citogenético de alto riesgo. Las anomalías citogenéticas en el mieloma han ido y venido. O sea, hay muchas que hemos dicho que esta era mala y después si le das esto ya no es más mala. Bueno, hoy por hoy, para la clasificación que tenemos vigente, para el RISS, la translocación 414 y la deleción del cromosoma 17P son consideradas de alto riesgo. Pero no son las únicas. Son las que para ese tiempo se pudieron validar como de alto riesgo. Lo que les decía que es lindo ver las dos curvas puestas al lado del ISS, del RISS, como el RISS ya los pacientes viven bastante más que lo que vivían en la clasificación original. Bueno, creo que la había puesto. Ahora hay una nueva clasificación que es la R2-ISS, que agregó algunas anomalías más. Básicamente agregó la anomalía del cromosoma 1, las ganancias o deleciones del cromosoma 1, porque son anomalías genéticas conocidas como malas y que no estaban incluidas en este estudio. Y el R2-ISS también identifica 3 grupos de riesgo. ¿Esto por qué lo quiero saber? No solamente por saber cómo le va a ir al paciente, sino lo quiero saber porque los pacientes de alto riesgo citogenético necesitan tratamientos agresivos que los lleven a la remisión completa. Hay pacientes que yo no los puedo llevar a la remisión completa, pero que se quedan en remisión parcial por años y no les pasa nada. Y hay pacientes que yo logro la remisión completa, les dura 7 meses y explotan como la primera vez. Entonces, yo tengo que identificar a esos, porque esos son los que necesitan tratamiento prolongado, necesito darles lo mejor que tengo de principio, o sea, son pacientes que requieren lograr que yo no vea el iceberg, lo disuelva lo más que pueda. Y acá viene este concepto de la enfermedad mínima residual negativa. Fíjense, acá a la izquierda la sobrevida, esto es sobrevida global, no libre de progresión, de los pacientes que logran la remisión completa. Bueno, no puse todas estas definiciones porque si no, hoy nos íbamos a quedar 3 horas. Viven 128 meses contra los que no logran ni siquiera tener una remisión parcial, que viven poco más de 2 años. Y acá están los pacientes, de acuerdo a la respuesta proteica, y aquellos que además, en la médula ósea, y los españoles son muy fuertes en esto, y los argentinos también, tenemos muy buena citometría de flujo, y discípula de la gente de Paiva y demás, en donde los pacientes, fíjense cómo se separan, cuánto más viven los pacientes que logran la enfermedad mínima residual negativa por citometría de flujo en la médula ósea. Bueno, entonces como vimos, hay un montón de factores que inciden en que al paciente le vaya mal o no le vaya mal. Y la edad y que el paciente sea sano del resto o no, también tienen que ver, porque si yo voy a tener un paciente cuyo mieloma no es muy malo, pero por ejemplo tengo ahora una señora que responde muy bien a los IMID, pero hace ACV con los IMID y no le puedo dar IMID, entonces
el mieloma andaría probablemente bien, pero no puede andar bien porque la paciente no puede recibir el tratamiento que ese mieloma necesita. Lo que les dije que les iba a aclarar, uno habla de riesgo citogenético, pero el riesgo citogenético en mieloma no se busca por estudios citogenéticos, se busca por FISH sorting, o sea, FISH en células separadas, solo en células plasmáticas. Las células plasmáticas no se reproducen bien para hacerles el citogenético a la célula plasmática. Nosotros le pedimos un citogenético a las células plasmáticas porque nos interesa también ver las células mieloides, ¿sí? Porque saben que el mieloma, por el tratamiento, y a lo mejor quizá también por la enfermedad, tiene más incidencia de leucemias secundarias. El melfalán produce más incidencia de mielodisplasia y de leucemia secundaria, y otros tratamientos también. Por ejemplo, acá tienen esto. Yo tengo un paciente que en teoría era un ISS1, que no le encontré nada raro en el citogenético, sin embargo, a los 8 meses de trasplante recayó. Había tenido todo bien, nada estaba mal, pero el paciente recae dentro del año de trasplante. Ya todo lo otro que miré no sirve. Este paciente es un recaído precoz, este paciente va a vivir poquitos años, ¿sí? Y fíjense cuán enorme es la diferencia, no solo para sobrevida libre de progresión, sino también para sobrevida global. Es enorme. Los pacientes que recaen antes del año viven muy poco, llegan a los 3 o 4 años. Entonces acá tenemos las guías europeas, que son unas guías que para nosotros, las nuestras están sacadas de acá, se parecen por lo que podemos usar, ¿sí? Entonces, lo primero que me tengo que plantear es si el paciente es elegible o no para trasplante. Trasplante no con otra persona, trasplante autólogo, o sea, a melfalán altas dosis. Melfalán, droga vieja, que antes se la dábamos de a puchitos a lo largo de 1 año y medio y que ahora le damos toda la dosis junta en 30 minutos, pero esta dosis es ablativa, no permite que el paciente recupere su hemograma. Entonces, yo tengo que tener, para trasplantar un paciente, tengo que tener un paciente que se banque pasar 7-10 días sin glóbulos blancos, una infección probablemente severa, aumento de chance de sangrado, anemia, con lo consiguiente, por ejemplo, si tengo un paciente con enfermedad coronaria, si no la arreglo con un stent en la coronaria, no lo puedo llevar a trasplantar y que le baje la hemoglobina y se me infarte en el medio de la clase. Entonces, la edad también es un punto. Estamos trasplantando pacientes hasta 70 años, cada vez más jóvenes, porque antes trasplantábamos hasta 75, pero ahora tenemos mejores tratamientos que igualan o superan a la combinación de la medicación y el trasplante. Entonces, ya a menos que no consigamos este mejor tratamiento, a los pacientes entre 70 y 75 elegimos otra cosa. Entonces, para la inducción, hoy en día todavía el gol estándar es el BRD. En Argentina y en Europa está autorizado el daratumumab con talidomida y dexa. El daratumumab es un anticuerpo monoclonal, medio que los que hacemos mieloma queremos el R-CHOP del linfoma. Bueno, no es exactamente como el R-CHOP del linfoma difuso porque lo cura y en este caso no, pero es un anticuerpo que mejora enormemente las respuestas. El tema es que ya no queremos usar talidomida porque tenemos drogas mejores que no causan neuropatía y la neuropatía periférica de la talidomida es irreversible, entonces no queremos usar talidomida. Así que, por lo menos en lo personal, yo no estoy usando, o casi no estoy usando DARA-BTD, sino que eventualmente estoy esperando poder tener autorizado el DARA-BRD. Y si uno no tiene estas opciones, usamos el BTD, o sea, bortezomib, talidomida y dexa, o el BCD, que es bortezomib, ciclofosfamida y dexa. Los trasplantamos, esta es la dosis de melfalán para todos, los trasplantamos a todos los que podemos. Es difícil que tengamos que decir que no a un trasplante por mieloma, porque incluso pacientes que, por ejemplo, uno dice el performance score no le da, el paciente viene en silla de ruedas porque tiene una lesión vertebral y no camina. Pero si todo lo demás está bien, ese paciente se trasplanta y probablemente no solo camina después del trasplante, sino que llegue con el tratamiento de inducción caminando al trasplante. Los mismos pacientes con insuficiencia renal que hayan quedado en diálisis o que estén borderline se trasplantan igual. Y mantenimiento con la lenalidomida, bueno, hoy no vamos a hablar de todo el tratamiento porque no vamos a llegar, pero esto es la secuencia estándar de la primera línea de tratamiento. Y en Argentina y en Europa lo que podemos hacer para los pacientes que no podemos trasplantar por edad, por comorbilidades o porque el paciente no quiere, la verdad que la primera opción es el DARA-RD, es el estudio Maya. El problema es que el daratumumab es extremadamente caro, entonces
lo estamos limitando para los pacientes hasta los 75, 76 años, porque el tratamiento además es continuo, entonces no es fácil de afrontar para todos los prepagos o las obras sociales pagar daratumumab por el resto de la vida del paciente, y hay pacientes que se arreglan con BRD, o sea, bortezomib, lenadexa, o con daratumumab BMP, que lo que tiene de ventaja que tiene menos duración de la quimioterapia. Pero en realidad el segundo estamos usando poco y nada, por no decir más vale nada. Usamos DRD o BRD. Y una cosa interesante es que en los pacientes, un subanálisis de un estudio del SWOG, en los pacientes que son mayores de 75 años, darles BRD, que el bortezomib, la sigla no es que tan mal, sino que Velcade es el nombre comercial del bortezomib, y Velcade va con B corta, el nombre comercial original. Velcade produce neuropatía, entonces la neuropatía en un paciente, en cualquiera es una cosa molesta, pero en un paciente añoso puede dificultar demasiado la calidad de vida, y los pacientes mayores de 75 es lo mismo, o fue lo mismo en ese estudio, darles RD que BRD, con lo que uno puede plantear no usar 3 drogas para ese grupo de pacientes. Bueno, y acá un poco diferente lo que hace la gente de la Clínica Mayo de Estados Unidos, que los separa según anomalías de riesgo estándar y anomalías de alto riesgo. Todavía tiene el BRD en su primera línea para las estándar, les dan BRD, cosa que en Europa y Argentina no podemos hacer, y para los buenos mielomas les dan la opción de recolectar células y no hacer el trasplante en primera línea, sino guardarlo para una segunda línea. Esto es complejo porque para guardar células que sirvan dentro de muchos años, que es lo que yo espero hacer con el paciente, tengo que tener un tanque de nitrógeno. En Argentina no todos conservamos los tanques de nitrógeno para guardar células, con lo que eso es un tema. Y bueno, los de alto riesgo intensifican con el monoclonal, intensifican con 1 y a veces 2 trasplantes autólogos y le agregan al mantenimiento el bortezomib cada 15 días. Estos son pacientes que si yo no trato intensivamente, se me duermen un poco los pies, pero bueno, pero puede ser que si no, la sobrevida se acorta y marcadamente. Bueno, y acá están los no elegibles a trasplante, que fíjense que los que no tienen problema, el estudio Maya, que es el DRD, realmente logra unas respuestas tan prolongadas, una sobrevida libre de progresión que está cercana a los 6 años, para un paciente de 72, 73, que dentro de 6 años recién tenga que pensar cambiar de línea de tratamiento, realmente es muy bueno. El tema es que para la obra social que tiene que pensar que durante 6 años le va a pagar este tratamiento con el costo a un paciente, es complejo. Por eso es que lo estamos dejando para los pacientes con una sobrevida esperada, aunque sea por edad, mayor a esa. Y si no, el estudio SWOG, bortezomib, lenadexa, más lena, mantenimiento continua, o lo que dijimos recién, solo lenadexa y mantenimiento continuo. Bueno, esto se los comento un poco porque ustedes hacen clínica y por ahí a veces algunos hematólogos se olvidan de los bifosfonatos. Los bifosfonatos le cambiaron la realidad al mieloma porque redujeron drásticamente las complicaciones óseas. En el pasado los usábamos en forma continua por años y entonces empezamos a ver unas fracturas que no se veían con los huesos normales. Por ende, ahora lo tenemos limitado habitualmente a 2 años, a menos que el paciente tenga enfermedad ósea activa. Los pacientes con mielomas con lesiones osteolíticas lo reciben en forma mensual. No hay mucha preferencia entre soledrónico y pamidronato. El pamidronato es un poco más barato, pero lleva 3 horas de infusión para prevenir el daño renal. El soledrónico es un poco más caro, pero se difunde en media hora y da un poco más de osteonecrosis de la mandíbula. Los pacientes que tienen osteopenia u osteoporosis y no tienen lesiones líticas, si el paciente tiene una osteopenia o una osteoporosis que se vincula a su condición de menopausia o a su edad, igual la tratamos relacionada al mieloma porque el paciente tiene un mieloma. Entonces yo estoy tratando el mieloma y le doy bifosfonatos endovenosos. Pero si no, si yo tengo un paciente que tiene un mieloma indolente y tiene osteoporosis, lo trata el osteópata, el clínico, no le damos los hematólogos, o sea, se trata como osteoporosis y no como mieloma.
porque si bien en algún momento se presupuso que los bifosfonatos endovenosos podían demorar la progresión del mieloma indolente a mieloma clínicamente activo, se demostró que no, así que no están indicados por el mieloma, ¿sí? Lo mismo que cuando un endocrinólogo, que eso ocurre con bastante frecuencia, nos mandan un indolente para tratar porque tiene osteoporosis, la osteoporosis per se no es criterio de tratamiento de un mieloma. Si yo tengo un mieloma indolente solo con osteoporosis, porque es una señora de 70 que tiene osteoporosis de siempre y ahora está peor, ese paciente se trata como su osteoporosis que tiene. Bueno, esto un poco para que vean cómo ha ido aumentando la sobrevida de los pacientes con todas las terapias específicas, y además de los inhibidores de proteasoma, los anticuerpos monoclonales y los inmunomoduladores, en los últimos años ha aparecido la terapia con CAR-T y con BiTEs, que por ahí si quieren otra vez vengo, porque si no nos vamos a ir como mucho de tema, pero es toda la inmunoterapia que rescata pacientes que no rescatábamos antes, impresionantemente de forma eficaz, y que está subiendo ya a las primeras líneas. Es probable que el próximo algoritmo que se escriba del tratamiento de mieloma sea francamente diferente al que acaban de ver hace un ratito. Y esto solo a título de que a veces uno se pone gamapatía monoclonal y el paciente mismo lo hace, ¿no? Googlea gamapatía monoclonal y guarda con las gamapatías monoclonales, como dijimos hoy, IgM. Es extremadamente infrecuente que evolucionen a mieloma. O sea, evoluciona a mieloma solo si la IgM es generada por un plasmocito. Si es generada por un linfoplasmocito, no va a evolucionar. Un mieloma va a evolucionar a un linfoma linfoplasmocítico o macroglobulina de Waldenström, que es una enfermedad que tiene un marcador que es la mutación del gen MYD88, que la hace especialmente respondedora a los inhibidores de Butrón quinasa. Hay que buscarla porque poquitos Waldenström no la tienen y esos en general no responden. Y después hay otra que es la mutación del CXCR4, que los pacientes que la tienen no es necesario hacerla, tiene más que nada valor pronóstico, pero no responden al ibrutinib y tienen mal pronóstico. Acá les dejo para los que quieran leer cuáles son las guías para diagnóstico, qué cosas hay que pedirle a los pacientes. Tienen que pensar así. Básicamente lo mismo que al mieloma, pero en lugar de irse por el hueso, se van por los ganglios, el hígado, el vaso. Entonces las imágenes van a buscar hacia ese lugar. Y una cosa importante, esta es una enfermedad, forma parte en general de un mieloma indolente. Son mielomas indolentes en general, algunos que otros no, pero en general son indolentes. Entonces ya uno no es tan estricto como el mieloma que quiero ver a ver cuál se está por cambiar, porque así lo trato antes, porque así no se fractura, no se dializa. No, acá los pacientes por ahí adquieren criterio de tratamiento, pero están clínicamente muy bien y yo espero, ¿sí? No soy tan... por ahí en mieloma me dicen, no, espera que baje 2 puntos de hemoglobina, y yo espero 1,5 de bajar. Y acá te dicen, bueno, trátelo con hemoglobina menos de 10, tiene 9, está bien, y por ahí espero, ¿está? Y más me fijo en el valor de la IgM, la hiperviscosidad y los síntomas relacionados a ese lado. Bueno, acá también hay guías europeas diferentes a las americanas. Nosotros hacemos más lo que hacen los europeos que los americanos, como siempre. Bueno, no usamos fludarabina oral, veo que ya no tenemos. Usamos bastante la combinación de bortezomib con dexa y rituximab. Fíjense que nos metemos, estas células son linfoplasmocitos, son CD20 positivas y el rituximab tiene lugar. Solo una cosa para mencionar el tratamiento, y ya vamos a terminar, es que el rituximab puede provocar un flare, o sea, un aumento de la IgM en la sangre. Y que si yo tengo un paciente con IgM muy alta, si lo llevo más arriba le puedo provocar hemorragia cerebral, síndrome confusional. Entonces, una cosa es medir la hiperviscosidad, que se mide. Otra cosa es medir el valor de IgM, pero también es el examen físico y el interrogatorio. Buscar las salchichas en el fondo de ojo, la cefalea, el embotamiento de los pacientes, eso importa. También los americanos tienen un tratamiento un poquito diferente. También a los que son smoldering, como decíamos recién, o MGAS y IgM los observan solamente. Pero puse esta diapo por esto, y es que así como las neuropatías
sensitivas que se asocian a IgG y a IgA, no me las manden los neurólogos para tratarlas, porque que yo le trate la enfermedad no hace que la neuropatía mejore en el 95% de los casos. Las neuropatías IgM sí mejoran con el tratamiento del linfoma linfoplasmocítico y pueden ser un criterio de tratamiento de la enfermedad. También el Waldenström puede tener CUMS y anemia hemolítica asociada, y también pueden tener manifestaciones porque lo que produzcan sean crioglobulinas, o sea, precipiten con el frío, y a lo mejor precisan tratamiento porque tienen un Raynaud doloroso cuando se exponen al frío, y si uno los trata, el síntoma desaparece. Y eso se trata tan fácil como con un ciclo de rituximab, y no necesitan otra cosa. Bueno, pensé que... Y acá se acaba esto. La verdad que capaz que desde el punto de vista clínico también les servía, no sé, la toxicidad de las drogas y todo, pero me parecía que para poner todo en una hora era demasiado largo. Así que si quieren nos podía hablar de la hora. Pero creo que igual la clase les va a quedar, pero no sé si tienen alguna pregunta. ¿La utilización de CAR-T acá en Argentina está haciendo o no? Las CAR-T, bueno, que para que no sepan, es enseñarle a los linfocitos T del paciente con un vector a unirse a las células del mieloma. Los CAR-T más avanzados es contra el BCMA, que es el factor de maduración de los linfocitos. No están disponibles en el país. Ustedes deben haber leído en el diario que hace poquito se hizo la primera infusión de CAR-T en Argentina. En Argentina hay algunos centros que tienen un protocolo que es de Janssen, que es el dueño de Carvykti, que es uno de los dos CAR aprobados en el mundo para mieloma, que es un CAR más eficiente que el que tiene Bristol, pero eso es bajo un protocolo de investigación en primera línea para pacientes no candidatos a trasplante. Es un protocolo difícil para encontrar pacientes, porque yo digo, los CAR-T dan síndrome de liberación de citoquinas, pueden dar manifestaciones del sistema nervioso central, estos pueden dar un parkinsonismo. Entonces, si yo no lo considero candidato a trasplante, no estoy segura si lo considero candidato a CAR-T. Pasa que, bueno, fue el ofrecimiento para Argentina participar del programa de CAR-T. Ahora tengo entendido que van a aceptar pacientes que no se quieren trasplantar, o sea, que tienen más de 65 y en lugar de trasplantarse prefieren hacer el CAR-T. La idea del CAR-T tempranamente, los CAR-T están rescatando pacientes que ya no responden a ninguna otra línea, pero no están curando por ahora a los pacientes en esta instancia. Entonces, si bien cada vez la respuesta está durando más, no están durando. Hay un montón de factores en el medio, pero uno de ellos probablemente también sea que para cuando llega el paciente del CAR-T, sus linfocitos están exhaustos y entonces no hay mucho linfocito que enseñarle a la lucha contra el CAR-T. El otro tema del CAR-T es el costo. Como nuestro sistema de salud va a poder afrontar ese costo, los de la industria farmacéutica son caros. Ahora hay CAR-T un poco más baratos, porque es un poco, no es que sea tanto más, que son los que llamamos académicos, que los están, por ejemplo, los aprobados son los que están en el Clinic de Barcelona. El tema de eso es que esos son, los aprobados por ahora son para el LA, todavía el de mieloma no está, pero está por estar, pero no sabemos. Y parecido al CAR-T vamos a tener, en Argentina ya lo estamos usando en varios protocolos de investigación, y tenemos también un programa de uso compasivo que son los BiTEs, que es una cosa similar, es que una molécula que hace luchar cuerpo a cuerpo, digamos, al linfocito 3, lo une por el CD3, y a la célula del mieloma lo une por el BCMA, los que están más desarrollados. El BiTE es más barato, está en el estante de la farmacia, o va a estar porque no lo está, pero el tratamiento propuesto es continuo, con lo que el costo-beneficio económico no está claro. Y la otra cosa es que aumentan mucho las infecciones vinculadas a linfopenia. Pero bueno, como se está usando ahora en otros regímenes y menos frecuentemente, o sea, más espaciado, a lo mejor dentro de unos años decimos que no necesitamos hacerlo para siempre, sino que si lo usamos tempranamente, los pacientes pueden estar, por ejemplo, 2 años y cortar. Entonces eso está en desarrollo.